Bueno, siempre a esta hora tenemos una cita con nuestro corresponsal en Caracas, Fernando Tineo, que nos actualiza de lo que está ocurriendo en ese país. ¿Qué tal, Fernando? Andrea, José Antonio, buenos días para ustedes. Buenos días. Conocíamos, Fernando, de esta decisión del Tribunal Supremo de pedirle a la Asamblea Constituyente que le quitara la inmunidad que le corresponde, ¿no?, como presidente de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó. ¿Qué ha ocurrido con eso y qué efectos podría tener durante esta jornada? Bueno, a todas luces hay que describir primero que toda esa situación jurídica es ilegal, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia se brinca el antejuicio de mérito en el caso de Juan Guaidó para enviarlo de una vez a la Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegal, para que sea esta instancia que no tiene competencias para eso, quien le quite la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Están alegando primero que Juan Guaidó entró en desacato al salir del país cuando tenía prohibición de salida del país emitida por el propio Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene competencias para eso, y además alegan que Juan Guaidó está cometiendo este delito o cayó en desacato y está en flagrancia, cuando la flagrancia, bueno, para todos es sabido que es cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito o lo acaba de cometer. La flagrancia no puede perdurar en el tiempo. Fernando, mira, tú lo explicas muy bien, ¿no? La vulneración a la legalidad que existe en Venezuela a la hora de juzgar la conducta de Juan Guaidó. Pero más allá del análisis que podamos hacer tú y yo desde Chile, tú desde tu mirada un poquito más global, lo cierto es que el control de facto lo tiene Nicolás Maduro, y si efectivamente se determina que Juan Guaidó, aunque sea en forma ilegal, no cuenta con inmunidad parlamentaria, ¿eso lo deja más cerca de la cárcel, sí o no? Claro, es que si el gobierno lo hubiese querido detener, ya lo hubiese hecho. Ahora, ellos tratan de revestir todo dentro de la legalidad del gobierno. En Venezuela no hay Estado de Derecho, ninguno. Entonces ellos tratan de revestir el hecho de detener a Juan Guaidó, tratando de hacer ver al mundo que la Asamblea Nacional Constituyente, que la única función que tiene, según nuestra Constitución, es redactar una nueva Constitución y no hacer más nada. Entonces ellos revisten de legalidad el tratar de hacer ver al mundo que le están quitando la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, y con esto, bueno, entonces esperemos que el fiscal general de la República, también impuesto por la Constituyente, bueno, pida una orden de captura a un tribunal ordinario y pues procedan a detener a Juan Guaidó. Es lo que esperamos. ¿Y qué podría pasar, Fernando, considerando además que hay nuevos llamados a movilizaciones, ¿no? Que hay para el fin de semana un llamado a nuevas protestas. ¿Podría justamente ser una oportunidad quizás para tratar de presionar a Juan Guaidó con esta medida? Bueno, él ayer lo decía en horas de la tarde en un sector cerca de donde estuvieron las protestas el día domingo, y ustedes pudieron colocar las imágenes el día de ayer de los disparos y toda esa situación. Él estuvo muy cerca de allí, reunido con vecinos, con ciudadanos, y ahí dijo que él va a seguir adelante, que va a seguir recorriendo inclusive el país y no va a detenerse. Hizo un llamado a las personas a no detenerse en las protestas, que cada vez que se vaya la luz, cada vez que falte el agua, salgan y protesten. Yo no creo, tratando de ver hacia atrás un poco lo que ha venido ocurriendo hasta el día de hoy, no creo que Juan Guaidó vaya a detener su andar político, Fernando, hasta este momento. De todas maneras, él ha llamado a seguir adelante con este plan Libertad. El fin de semana estuvo en dos reuniones importantes, ¿no? En dos concentraciones muy masivas. Y en las dos señaló que está dispuesto desde la Asamblea Nacional a invocar el artículo 187 de la Constitución venezolana, que permite el ingreso de militares extranjeros. Él tuvo que luego matizar un poquito su declaración porque había quedado al borde de la sedición. Me gustaría saber qué repercusión tuvo este llamado al interior de Venezuela, porque la verdad es que hablar de que constitucionalmente va a permitir el ingreso de militares y de tropas extranjeras es llevar esto a un plano un poquito más complejo.
Sí, y sobre todo, José Antonio, cuando la población está totalmente desesperada, ¿no? Porque lo que estamos viviendo hoy en Caracas con el tema de la electricidad, lo vive el interior del país desde hace 2 años. Ciudades enteras donde hacen racionamiento hasta de 8 horas diarias de electricidad. Entonces, las personas, cuando ven a Juan Guaidó en las últimas semanas, empiezan a solicitarle que active ese artículo 187, que no es otra cosa más que permitir una misión militar extranjera que venga a Venezuela. Por ejemplo, esta misión rusa que está en el país debió ser aprobada por la Asamblea Nacional, no como lo hizo el gobierno, que dejó entrar a los rusos al país sin permiso de nadie. Ahora bien, la gente lo pide porque sabe que al interior del país, primero la Fuerza Armada ayer, en vez de colocar orden en el país, que se lo pide a grito el país, pues ayer salió con camiones cisternas a repartirle agua a la gente y la gente los mandó a su casa, a los cuarteles, porque la gente no quiere camiones cisternas con agua, la gente quiere que le llegue el agua directa por tubería a su casa y que no falle la luz eléctrica. Claro. Entonces, en este sentido, la gente se siente desamparada por la Fuerza Armada Nacional y la gente le está pidiendo a gritos a Juan Guaidó en la calle, en cada concentración, que active este artículo 187. Yo he dicho aquí con ustedes muy responsablemente que una intervención militar en Venezuela en este momento sería lo peor que nos podría pasar, porque no estamos sanitariamente, de alguna manera posibilitados, sí, en condiciones de atender alguna cantidad de heridos, de muertos en el país, debido a una intervención militar que, como nunca ha pasado acá en Venezuela, siempre lo hemos visto por televisión en Irak, en Siria, en otras partes del mundo, sí, pues no sabemos. Nunca un escenario óptimo. Fernando, uno piensa más que ponerse en el escenario de la guerra civil siria o la intervención a Saddam Hussein o incluso el derrocamiento de Gaddafi en Libia, uno trata de analizar el contexto y recuerda la intervención del gobierno de Bush en Panamá, que fue muy precisa y sacó a Noriega casi en forma quirúrgica. Pero esperemos que eso no ocurra. Pero allí hubo 1 millón de muertos, José Antonio, en esa intervención. Bien, bueno, te agradecemos este contacto, ¿sí? Tenemos muchísimas preguntas, vamos a estar conversando a lo largo de los días, ¿no?, respecto a lo que ocurre en tu país. Muchísimas gracias siempre por tu colaboración. Hasta luego, buen día. Buenos días.